Bueno, va de vuelta. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? Son un montón. No acostumbro estar acá, sino más ahí. No es lo mismo, se los digo por experiencia, pero bueno, esperemos que el Señor nos guíe esta noche, me guíe. He estado orando mucho para que yo sea una herramienta a sus manos. Siempre decimos que nada nos corresponde a nosotros, sino que la gloria siempre es del Señor, lo cual es 50% cierto, ¿no? No, 100% cierto. La gloria siempre es para el Señor. Está bueno entregarse a sus manos. Yo cuando estaba preparando este mensaje lo venía pensando hace un poquito tiempo, más que nada por una experiencia que tuve hace algunos meses y que transcurrió hasta hace 3 semanas más o menos, donde el Señor me respondió. Entonces, el objetivo de este mensaje es que, como yo escuché al Señor una respuesta clara, que ustedes también, que puedan entender un poquito, que trate yo de explicarle cuál es su voluntad, cómo es su voluntad, como para que cuando se nos presente algo podamos saber cómo actuar a través del Señor. Porque si actuamos como nosotros, por nuestra cuenta, con nuestra mente, no vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Como se dice. Siempre tenemos que tratar de que el Señor sea el que nos guíe y que el Señor sea el que nos lleve a donde Él quiere y que se haga su voluntad como dice su palabra. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más acá. Como siempre decimos, Señor, y como creemos verdaderamente que no estamos acá, Señor, porque por nosotros mismos, sino, Señor, tú quieres hablarnos a nuestros corazones. Te pido que tú nos guíes, que tú nos acompañes, que tú me ayudes, Señor, a través de mí, que tú puedas hablarle a cada una de las personas que están acá. Gracias, Señor, por cada una de las personas que han venido, que tú las bendigas y que nos bendigas durante el resto de este mensaje. Todo te lo dejamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, bueno. Hay una frase muy importante en todas las que dicen personas cristianas como no cristianas. Cualquier persona, incluso a veces hasta un ateo se le escapa, que yo he escuchado, que es una frase que es si Dios quiere, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir si Dios quiere? Sea cristiano o no. O sea, hay gente que dice viajo la semana que viene si Dios quiere y no conoce quién es el Señor, no conoce quién es Dios. Y este mensaje yo le puse un título como si Dios quiere y si no, y si Dios no quiere. Eso es más o menos lo que le quiero dejar en claro, que el Señor me ayude. Cuando nosotros esperamos algo y no lo tenemos, cuando tenemos que esperar, cuando el Señor dice que sí, cuando el Señor dice que no, cuando el Señor dice que sí, pero no es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere, que eso también es complicado entenderlo. Y más o menos por ahí quiero que vayamos en esta noche. ¿Cómo saber cuál es su voluntad o propósito? Más o menos. Hablando con alguien y leyendo un poquito también para entrarme un poco en el tema, más o menos podemos dividir la voluntad del Señor en 2 partes. Primero, en lo que está escrito, o sea, en sus mandamientos, y en las decisiones propias de nuestra vida, del día a día. Cuando nosotros nos levantamos, qué hacemos cuando nos levantamos, qué hacemos cuando nos acostamos, si tenemos que ir para allá o tenemos que ir para allá. Todas esas son decisiones que nosotros vamos tomando día a día. ¿Qué pasa? Las personas, el mundo global, cualquier persona, no hablando de cristianos y no cristianos, se trata de eso, la vida de todos, de ir tomando decisiones, porque nos movemos, vivimos y tenemos vida, justamente por eso. Pero cuando se trata de nosotros, las personas cristianas, tenemos que movernos conforme a ¿qué? A la voluntad del Señor. Bien, alguien que pueda leer 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Estos textos no hay una explicación
o sea, no le puse una explicación, sino más que nada como un pantallazo general de lo que más o menos el Señor quiere para nosotros y para entender por qué la voluntad del Señor es también lo que Él ha escrito. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22. Orad sin cesar, dad gracias a todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bien, encontramos un poquito claro 6, en ese texto que dice, pero esta es la voluntad de Dios. Primero da unos ítems y abajo da otros ítems más. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, pongan a prueba todo lo que dicen, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Tenemos un pantallazo más o menos de que el Señor dice, orad sin cesar. ¿La voluntad del Señor es que nosotros no oremos? El Señor escribió, orad sin cesar. Quizás por ahí podemos ir como que la voluntad del Señor es, bueno, sí, tenemos que orar, porque Él lo dice. Josué 1.8, lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Yo siempre, porque a veces quizás esté leyendo y algunos no entiendan, me gusta leer otra versión, siempre escribo los textos en otra versión, pero es lo mismo, al fin y al cabo. Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si pasamos al otro punto, al de las decisiones de nuestra vida, la voluntad del Señor, encontrar lo que es la voluntad del Señor en la decisión de nuestra vida. Esto pasa porque, bueno, me adelanto un poco. Hace un tiempo yo venía orando, para los que no saben, yo trabajo desde acá, desde San Rafael, en mi departamento, pero para una empresa de Mendoza. La idea es que nosotros quizás en algún momento volvamos a las oficinas, pero allá en Mendoza. O sea, ¿qué tendría que ser yo? Irme a vivir a Mendoza. ¿Quiero? No. ¿Entendí que es la voluntad del Señor quedarme acá? Sí. Por eso mismo es lo que yo le estoy diciendo. Esto viene desde hace mucho tiempo, la decisión esta de irme a vivir o no a Mendoza. Me acuerdo que después de un mensaje de Alan que dio, yo me dije fuerte, pero adentro a mí mismo es, ¿qué estoy haciendo yéndome a Mendoza? Porque yo estaba yendo a buscar departamentos allá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo sentía que tenía que quedarme. Entonces, hablando con alguien en ese momento, también le pregunté, ¿cómo puedo entender yo qué es la voluntad del Señor? Y me dice, si te da paz, tu decisión. Si te da paz, tu decisión. Yo sentía, sinceramente no me sentía del todo convencido. Yo creí que quería irme. Admito quizás que no estaba orando lo suficiente como para que el Señor me dé una respuesta, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo entendí eso, y cuando vos sentís la respuesta del Señor es un alivio grandísimo, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tomar una decisión, sea cual sea, de irnos, de venir, de quedarnos, de comprar un auto, de casarnos, de buscar novia, de lo que sea. Pero ¿qué pasa? El Señor siempre tiene que estar primero, porque, mirá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo claro. El Matu, por ejemplo, quiere un caramelo, una golosina o algo. ¿Qué pasa? No se va a ir corriendo hasta la estación de servicio a buscar algo. ¿Por qué? Porque conoce al Tevi, que es su papá, y sabe que no es lo que el Tevi quiere. Sabe que el Tevi, primero que lo va a retar y probablemente... ¿puedes bajar un poquito la ganancia? Ese. Bien. Sabe que el Tevi lo va a retar
cuando vuelva, pues si es que vuelve, porque es peligroso cruzar la avenida para un niño ese. Entonces, de eso se trata, de estar cerca del Señor para saber lo que Él quiere para nosotros. A medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y que estemos cerca de Él, el Señor vamos a ir entendiendo más de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, para tomar decisiones en nuestra vida y evitar decisiones equivocadas quizás, está bueno leer la Biblia a menudo, conocer al Señor, acercarnos a nuestras autoridades también. ¿Por qué? He hablado mucho de una persona, esa persona es Raúl, se lo voy a admitir, él fue quien me trajo a la iglesia cuando yo era chico. Siempre que he tenido un problema o algo, he ido a él, siempre. Él es como mi mentor, por así decirlo. Si quizás yo no tuviera a Raúl y yo hubiera actuado por mi propia cuenta, yo quizás estaría viviendo en Mendoza y lejos del Señor. Y eso es un peligro. Después, cuando el Señor te coloca en una iglesia, que fue esta, que empezás con un ministerio, que te sentís útil para ayudar al Señor y que las personas también te dicen que sos útil, ahí también es como un bien. Esa es tu voluntad, Señor. Te estoy entendiendo y está bueno alegrarse por eso también. Está bueno por alegrarse de lo que el Señor nos está ayudando. Por eso, acercarnos a nuestras autoridades, a alguien cristiano que tengamos de confianza, es bueno también como para a la hora de tomar decisiones, de saber cuál es la voluntad del Señor, porque el Señor también pone personas en nuestro camino para que nos vaya ayudando, ¿no es cierto? Bien. Y algo importante, la conexión directa de nosotros con el Señor, que es la oración. Orar sin cesar, leíamos recién, y eso también es lo que el Señor quiere para nosotros. Es como en la vida, como decía recién, mientras más nosotros conocemos a una persona, más sabemos lo que Él quiere para nosotros. Mientras más nosotros conozcamos a Dios y tengamos un afinamiento más con Él, va a ser como si alguien tiene un mejor amigo, sabe lo que el mejor amigo quiere. ¿Qué pasa? Si yo a mi mejor amigo le digo algo y sabe que a él no le gusta, se va a enojar. Por eso yo no le voy a decir. Porque está bueno conocer al Señor para que Él nos vaya ayudando y para saber lo que Él quiere con nosotros. Es lo mismo en nuestra relación con el Señor, cada día. Acá noté, si caminamos cerca del Señor y deseamos su verdad, su voluntad para nuestra vida, Dios va a colocar sus propósitos y deseos en nuestros corazones. Que eso es muy importante que nos quede grabado en esta noche. Incluso en la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bien, el siguiente punto es complicado, por así decirlo, porque acá hice una pregunta que dice, ¿siempre es buena la voluntad del Señor para nosotros? No sé si se entiende la pregunta. ¿Es buena? ¿Alguien más? No hablando de lo que es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Pero a veces no es lo que nosotros queremos. Entonces, viéndolo de la parte de uno, a veces quizá es triste, porque tenemos que dejar algunas cosas por el Señor. No sé. Exactamente, ahí va. Exactamente. La voluntad del Señor en sí es buena, agradable y perfecta. Eso es indiscutible, eso lo dijo el Señor. Creo que nadie lo va a discutir eso. Pero la voluntad del Señor para nosotros a veces no es lo que a nosotros nos gusta. ¿Sí? Si yo hubiera orado y el Señor me hubiera dicho, pibe, te tenés que ir a Mendoza, iría llorando, pero creo que sí que iría, pero no es lo mismo. A eso quería ir, que no siempre es buena la voluntad del Señor. No siempre va a ser lo que queremos la voluntad del Señor. Pasa mucho quizás con el noviazgo a veces, de que la chica que nos gusta no es esa la que el Señor tiene para nosotros. Pasa cuando quizás alguno que quiera comprar una casa, que el Señor le dice que no, un viaje, lo que sea. Como decíamos recién, decisiones cada día en nuestra vida de que el Señor quizás nos lleve a donde nosotros no queremos. Pero tenemos que tener algo muy, muy importante y muy aclarado en nuestra mente, que es que el Señor siempre, 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 siempre va a querer lo mejor para nosotros. Aunque nosotros no lo entendamos, el Señor no nos pide que lo entendamos, el Señor pide que lo obedezcamos. Si el Señor nos dice,
te tenés que ir a Sudáfrica mañana, nosotros tenemos que ir, vamos a tener miles de preguntas, pero si nosotros oramos, si nosotros leemos, si nosotros estamos cerca del Señor y entendemos que es su voluntad, aunque no nos guste, tenemos que actuar igual porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Un ejemplo claro es el mismo Señor en el huerto de Getsemaní, cuando dice: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero el Señor no se queda ahí. Dice: pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y espero que en esta noche sea una oración fija nuestra a la hora de tomar decisiones, de que oremos y le digamos al Señor que no sea mi voluntad, sino la tuya. Como decía recién, habrá momentos en nuestra vida en donde el Señor nos va a llevar por lugares donde no querramos. Pero es bueno estar cerca de Él y entender lo que el Señor quiere para nosotros. Y ahí, en ese punto, en el de las idas y venidas de lo que el Señor quiere con nosotros, que me pasó a mí por experiencia, por eso se lo quiero dejar a ustedes esta noche, es las preocupaciones que vienen, ¿no? La ansiedad, las preguntas, todo eso, de Señor, ¿por qué me estás llevando acá? O si no, puede pasar también que que el Señor haga el famoso silencio que nosotros le decimos en nuestras vidas, y ahí es donde viene la ansiedad, quizás. Por eso siempre es bueno acercarse al Señor. Alguien que lea Filipenses 4:4, por favor. Regocijaos en el Señor siempre. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y Hola. Sí. El naranja, bájenselo al todo. Ahí está. Bien. Bien, gracias Raúl. Acá en este texto vemos dos cosas fundamentales para nosotros, que tenemos que tener siempre en cuenta. Que el Señor en el versículo 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que han hecho. Y ahí viene lo que nosotros necesitamos, o quizás algunos necesiten en un momento de la paz de Dios. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Yo, haciendo este mensaje, entendí un poquito más y descubrí algunas cosas que me hubiera gustado saber antes, pero está bueno que el Señor nos hable, cuando sea, pero que el Señor nos hable. Por eso les repito y les aconsejo que siempre estén cerca del Señor para tener las cosas más claras, porque no siempre vamos a tener las cosas claras de decisiones en nuestra vida. Como decíamos recién, nosotros nos levantamos y tenemos que tomar una decisión, si vamos a trabajar o no. Si nosotros vamos a trabajar, tenemos una consecuencia que es buena, y si nosotros no trabajamos, tenemos una consecuencia que es mala, porque no vamos a tener para el pan. Por eso siempre, ¿a qué voy? No es que nos tenemos que levantar y tenemos que orar al Señor para ver si tenemos que ir a trabajar o no, porque sí tenemos que trabajar porque el Señor lo manda, pero nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones en nuestra vida. Y cuando el Señor ya quiere, o nosotros queremos como un nivel más de que me quiero comprar un auto, me quiero comprar una casa, me quiero ir para allá o quiero venir para acá, ahí es cuando tenemos que estar más cerca del Señor para poder tener la mente más clara nuestra, para que ahí digamos, bueno, si el Señor me pide que ore por todo, voy a orar por esto porque el Señor también me está escuchando y sabe lo que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? El versículo 7 dice: así voy a experimentar la paz de Dios.
Y qué mejor que experimentar la paz del Señor, que siempre que siempre Él el que está con nosotros. Si es su voluntad, si es la voluntad del Señor, va a hacer que suceda. Cuando el Señor nos dice que no a algo, es porque es lo mejor para nosotros. Lo entendamos o no lo entendamos. Un ejemplo que puede ser, no sé, alguien que ha perdido un familiar importante, quizás nos preguntemos, Señor, ¿por qué? Pero el Señor dice, no te pido que me entiendas, sino que me obedezcas. Eso lo tengo claro porque alguien me lo dijo una vez. Entonces, Señor, si es tu voluntad, voy a seguir para adelante, pase lo que pase, porque es lo mejor que podemos hacer nosotros, seguir siempre la palabra del Señor. Hay otro versículo en Salmos 32:8, no hace falta que lo busquen, que también nos deja bien claro, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y creo que lo que sigue, estas 6 palabras que siguen, son importantes que nosotros las tengamos en nuestros corazones, porque el Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y qué más importante que el Señor fije los ojos en nosotros, ¿no? Para que nos ayude, porque, a ver, nosotros una vez entendiendo que el Señor nos está viendo, que el Señor me ama, que, bueno, más que nada un ejemplo grande, que el Señor murió por vos, digamos, ahí entendemos que lo que quiere el Señor para nosotros no es lo peor. Siempre lo que busquemos nosotros, lo que es la voluntad, a lo que la voluntad del Señor se refiere, va a ser lo mejor para nuestra vida, en todo momento, a pesar de que no la entendamos. Y el último versículo que tengo es Mateo 7:7, que también es importante. Ese sí, si alguien lo puede leer. Y el 8. Bien. Este pasaje como pantallazo sirve mucho para nosotros, porque algo que también entendí es que el Señor es claro a la hora de hablarnos y a la hora de buscar en su palabra. ¿Qué pasa? Si yo les digo, el Señor dice que si pedimos, ¿qué pasa? Recibiremos. El Señor no dice, si ustedes pidan, quizás lo reciban. Si buscamos, encontramos. Si llamamos, las puertas se abren. Entonces, qué importante que es para nosotros tener claro que el Señor está, quizás está mal decir a nuestra disposición, pero el Señor no está escuchando. Esa es la frase. El Señor nos está escuchando en todo momento. Nosotros tenemos algún problema o algo, no solamente basado en lo que es su voluntad, sino en, necesito, no sé, aprobar una prueba, el Señor está con nosotros igual. Y dice, si pedimos, lo recibimos, si buscamos, lo encontramos. Por eso es importante, y me pareció bueno anotar estos versículos como para que lo escuchen, y más que nada que el Señor los atesore en su corazón a la hora de que nosotros tengamos que o tomar una decisión, o sea, no solamente basado en lo que es la voluntad del Señor, sino en cada día que vivamos en nuestra vida, saber que el Señor está con nosotros, como leíamos recién, y saber que Él siempre nos está viendo y que en su palabra nos da las pautas claras de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por último, vamos a leer 2 versículos nada más. Que es Juan 9:31.
Acá, me olvidé de anotarlo, si no me equivoco, que alguien me corrija, es cuando los fariseos están interrogando al ciego que el Señor acaba de sanar, ¿no es cierto? Sí, bien. Y ahí el ciego le explicaba qué le había pasado, pero los fariseos como que no le creían mucho o dudaban de quién verdaderamente lo había sanado. Y siempre le daba el crédito al Señor, y en un momento en el versículo 31 del capítulo 9 dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Exactamente. Este ciego que el Señor lo había sanado, si podemos ponerlo así como permiso del Señor, quizás le entendió que era su voluntad que el Señor lo sanara. Entonces, ¿qué es mejor que darle la gloria a Dios cuando nosotros entendemos que es su voluntad? Y más si nos sana, porque eso también puede pasar. Nosotros muchas veces en la iglesia, en las reuniones, hemos orado que la gente sane a distintas personas. ¿Y qué ha pasado? El Señor a veces ha sanado, incluso ha hecho milagros, que milagros es una palabra muy grande, pero que gracias a Dios hemos experimentado. Pero hay veces que el Señor no ha sanado. Entonces, ¿lo entendemos? No. ¿Entendemos por qué el Señor no sanó a X persona? No lo entendemos, pero igual tenemos que seguir orando. Y por último, que este es creo el versículo más importante, por así decirlo, para mí, tengo que leer eso, Primera de Pedro 3:17, que quizás lloré al Señor para que puedan entender esto, y yo también pueda entender esto. Vamos a esperar que lo busquen. ¿Cómo empieza, Tevi, las primeras palabras? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Bien, léelo, por favor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que hablábamos recién? ¿Siempre es buena la voluntad del Señor para nosotros? Remarcando de vuelta la pregunta, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, pero no siempre va a ser lo que nosotros queramos. Acá yo anoté en otra versión, dice más o menos similar, dice: pues mejor es padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Nosotros en la palabra del Señor vemos cómo cristianos padecieron por el Señor, ¿sí? Cómo los torturaban, cómo los mataban. Y a nosotros, gracias a Dios, no nos pasa esto, pero a veces el Señor tiene para nosotros algo que nosotros no queremos, pero como decía recién, el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En otras palabras, puede ser que la voluntad de Dios es que suframos por hacer el bien. O sea, sufrir, nosotros, gracias a Dios, hasta ahora no sufrimos persecución. Hay países actualmente que sí. Y bueno, primero tenemos que darle gracias por eso, pero en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir, porque así es la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa? Está bueno que lo entendamos para que no nos apartemos, podría decir, como hay casos de gente que le pasa algo malo y se aparta, sino que entendamos que, bueno, el Señor quiere esto para mí, lo voy a entender y lo voy a seguir. Hay veces que no vamos a saber qué es lo que quiere el Señor para nosotros, pero ¿qué es lo mejor para nosotros? Que le sigamos alabando, le sigamos honrando y sigamos sirviéndole. Por más de que no entendamos, por más de que el Señor haga un silencio en nuestra vida, nosotros, mientras esperamos alguna respuesta del Señor, está bueno y es aconsejable que le sigamos alabando, que le sigamos honrando, que sigamos estando cerca de Él y que no nos apartemos, porque aunque nos pase algo malo, aunque el Señor quiera para nosotros algo malo. Y esto más o menos es lo que yo quería hablarle en esta noche, más que nada por experiencia, y para que ustedes se lo lleven a su corazón.
Y más que nada porque a mí me hubiera gustado saber algunas cosas antes de tomar algunas decisiones. No digo con esto último que pasó, sino tengo 25 años, he tomado muchas decisiones como cada uno de nosotros, pero está bueno que entendamos qué es lo que el Señor quiere para nosotros, que mientras el Señor haga una pausa, o que el Señor nos diga que sí, o que el Señor nos diga que no, que le sigamos alabando y honrando a pesar de cualquier circunstancia que tengamos, a pesar de que el Señor quizás se lleve a algún familiar, a pesar de que el Señor nos lleve quizás a algún lugar que nosotros no queremos. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos cerca del Señor, vamos a entender que es lo mejor para Él. Si nosotros estamos lejos del Señor, nos vamos a quejar y nos vamos a alejar mal. ¿Qué pasa? Yo entendí yo entendí, si yo me iba a Mendoza, si yo ya me hubiera ido a Mendoza, yo no iba a la iglesia. Yo estaría reapartado. ¿Por qué? Porque hace algunos meses lo hablé con Raúl también y llegó, él me habló a través del Señor, digo, porque siempre me ha ayudado. Yo no tengo ningún respaldo espiritual allá en Mendoza, ¿sí? No tengo ningún familiar cristiano ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo si falto a la iglesia, ya nadie me va a decir nada, nadie me va a llamar ni nada. Si yo falto así, a veces me van a buscar a mi casa. Nada. Si yo falto acá, te llega un mensajito que por qué no viniste, etcétera. Pero si yo me hubiera ido a Mendoza, yo ya estaría apartado del Señor. Entonces, el Señor nos va mostrando y a veces sí nos hace entender de por qué Él quiere para nosotros, pero lo que quiero que se lleven en esta noche es el versículo que leímos recién, que está en Primera de Pedro, que dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y el otro también que quiero que nos llevemos en esta noche es que el Señor en Salmos 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos.